Hola, buenas. Grabo esta clase por la imposibilidad que tenemos aún de tener clases presenciales. Bueno, esta clase la doy en el marco de la asignatura de metodología cualitativa. En este caso, lo que a mí me interesa es dar una serie de clases que profundicen en las miradas teóricas que pueden utilizar para interpretar, para comprender la conducta humana, para interpretar y comprender el significado, los sentidos que las personas le otorgan a su conducta eh, con otras personas, ¿no? A su actuar en el mundo. En la investigación social en general y de forma muy importante en la investigación cualitativa, hay que, hay que tener en cuenta, hay que considerar de que el investigador, la investigadora de las ciencias sociales, interpreta la conducta humana, interpreta el sentido, los significados que le dan las personas a sus acciones a través de un marco conceptual, a través de un marco analítico. Los investigadores siempre tenemos marcos conceptuales, marcos analíticos por los cuales realizamos esta interpretación. Por eso que es relevante, es fundamental que en un curso como este, que buscamos interpretar la conducta humana en sociedad, podamos profundizar en distintos marcos analíticos. Eh, bueno, para comenzar con este camino de distintas perspectivas analíticas que vamos a ir profundizando, quiero comenzar con Freud, con Sigmund Freud, que es un autor muy relevante, es el fundador del psicoanálisis. Eh, este autor es muy importante porque no solamente la teoría que él desarrolla, sino porque esta teoría se sigue desarrollando, elaboran y la reelaboran otros autores, y también otras teorías contemporáneas toman aspectos o toman ideas, marcos de esta perspectiva psicoanalítica, ¿no? Entonces es importante sobre todo tenerla en consideración en el campo de la ciencia social y en el campo de la psicología, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver algo ahora de Sigmund Freud. Después, en otra clase, vamos a continuar con Carl Jung. De ahí vamos a saltar un poco a la antropología con Levi Strauss. Después vamos a seguir viendo lo que, por ejemplo, es el interaccionismo simbólico. Eh, Vamos a ver las representaciones sociales también, la teoría de las representaciones sociales, y así vamos a profundizar en algunas teorías, en marcos teóricos que son fundamentales para interpretar la conducta humana. ¿Eh? La metodología cualitativa científica no se trata solo de interpretar el sentido y el significado que le otorgan las personas a sus conductas, como cualquier otra persona lo podrá interpretar, ¿no? Como les mencionaba, la diferencia que tenemos los investigadores, investigadoras científicos, es que esa interpretación la hacemos con base en teoría, ¿no? Estamos entrenados en teoría, en pensar teóricamente y también en utilizar técnicas de investigación, ¿no? Y esa teoría, junto con las técnicas de investigación, es lo que eh, dota de un procedimiento científico robusto y válido para lo que consiste en el levantamiento del dato y la interpretación de ese dato. Pues bien, en esta ocasión vamos a ver el libro El ensayo de Sigmund Freud, que se denomina El malestar en la cultura.
Este es de las obras tardías de Freud. La escribió en 1929, se publicó en 1930. Freud vivió entre 1856 y 1939. ¿Y qué es lo que hace acá Freud? Ve, precisamente analiza, nos otorga un marco analítico para nosotros comprender e interpretar lo que es la relación entre el individuo y la cultura. Eh, y, y cómo se siente el individuo en ser un ser social, ¿no? En vivir en este marco colectivo de donde muchas personas coordinamos nuestras acciones para producir una vida en común, ¿no? Entonces, Freud se pregunta por qué moviliza a los seres humanos, a qué aspiran los seres humanos. Y responde que los seres humanos aspiran a la felicidad. ¿Y qué sería la felicidad en este caso? La felicidad para Freud tiene dos facetas, un fin positivo y uno negativo. Entonces, por un lado, la felicidad busca evitar el dolor y el displacer, ¿cierto? El ser humano evita el dolor y el displacer, y por el otro busca experimentar sensaciones placenteras, ¿no? Entonces, la felicidad consiste en evitar el dolor y el displacer y en experimentar su contrario, que sería el placer. Y justamente esta felicidad se manifiesta cuando se satisfacen estas necesidades, ¿no? Pero generalmente cuando se adquiere este placer y son satisfacciones momentáneas, episódicas. Entonces no es un estado continuo donde el ser humano esté constantemente adquiriendo esta felicidad, ¿no? Alcanzando estas sensaciones placenteras de necesidades que en gran parte son necesidades acumuladas, sino que lo que destaca o sea, en esta búsqueda de felicidad del ser humano, lo que destaca más bien es el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la felicidad, así conceptualizada como eh, el alcance de la satisfacción del placer, solamente se alcanza de forma episódica y lo que es más constante a lo largo del tiempo es el sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento amenaza desde tres frentes. Un frente es el propio cuerpo humano, o sea, el cuerpo humano se enferma, perece, eh, es un campo que nos dota de sufrimiento. Un primer elemento, un primer frente, el segundo frente, el mundo exterior, lo que significa la naturaleza, ¿no? La supremacía de la naturaleza, bueno, que ahora lo vivimos con lo que fue la emergencia climática, ¿no? Hay una naturaleza que es indomable, que no se puede controlar y que a veces es muy difícil de predecir, como el sistema climático, ¿no? Que son sistemas complejos donde una variable puede hacer que la predicción que se tenía de ese sistema cambie o, o no se cumpla, ¿no? Entonces son sistemas complejos porque al variar una variable de ese sistema puede hacer que todo el conjunto del sistema se transforme de forma abrupta. Y otro frente de sufrimiento son las relaciones sociales. Entonces tenemos la supremacía de la naturaleza como un frente de sufrimiento, la caducidad de nuestro propio cuerpo como otro frente, y la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas en la sociedad, ¿no? Y nosotros cuando regulamos las relaciones humanas en la sociedad nos referimos a nuestra vida, nuestras experiencias que se dan en el transcurso de lo que es la familia, nuestro entorno cercano, nuestro entorno
de amistades, eh, la nación, el Estado, la sociedad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales. Y acá, cuando hablamos de lo social, en todo nivel que sea, ya sea un nivel familiar hasta el nivel estatal o nivel supraestatales, niveles mundiales, globales, nos referimos a la cultura. Eh, ¿Qué es la cultura? Para Freud, la cultura es la suma de producciones e instituciones que sirven a la humanidad para protegerla contra la naturaleza y que está diseñada, está hecha, está configurada para regular las relaciones sociales. Entonces, por una parte, la cultura protege a la humanidad contra la naturaleza y regula las relaciones sociales de los individuos entre los individuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, volvamos a la emergencia climática, o sea, tenemos una cultura que nos establece un marco en el cual nosotros construimos casas, construimos techos, construimos sistemas eh, que nos protegen de aluviones, o en el caso de sismos, construimos construcciones antisísmicas, etcétera, ¿no? Nos resguardamos, la cultura nos resguarda contra la naturaleza, pero también la cultura son todas aquellas normas, reglas que marcan cómo el individuo debe comportarse en relación con otros individuos, ¿no? Para que pueda existir una civilidad, eh, para que pueda existir una sociedad donde cada individuo pueda desarrollarse, ¿no? Junto con otros. Ahora, en la cultura moderna, o sea, nosotros actualmente vivimos en la modernidad se caracteriza bastante por su alto nivel tecnológico y con este alto nivel tecnológico el ser humano se transforma en una especie de Dios con prótesis, ¿no? Con artefactos. O sea, con esta tecnología que nos dota la cultura, nosotros podemos ver más y mejor, no sé, por ejemplo, con telescopios, microscopios, lo mismo con nuestros otros sentidos. Imagínense en términos de las comunicaciones, podemos comunicarnos en tiempo real de forma mundial. Y ahora, ¿qué decir con la IA, ¿no? Con la inteligencia artificial? Tenemos o sea, un ente digital que nos puede responder cualquier pregunta que tengamos con base en el cúmulo de información más gigante que hemos tenido en la humanidad, que es el Internet, ¿no? Y en distintos aspectos, ¿no? Movilidad, nos movilizamos mediante vehículos, mediante la tierra, transporte terrestre, pero también mediante transporte aéreo, eh, podemos volar, etcétera. Entonces somos una especie de dioses con prótesis, con artefactos. Así lo visualiza Freud, ¿no? Y a pesar de todos estos artefactos que tenemos, de todos estos semidioses que nos hemos convertido en la sociedad moderna, eh, sin embargo, el ser humano no se siente feliz en esta semejanza con Dios, ¿no? Sino que hay un malestar profundo en la sociedad, en el ser humano. Y justamente esta problemática es la que busca abordar Freud en este ensayo, porque a pesar de una modernidad donde hay grandes avances económicos, tecnológicos, donde se han elevado los niveles de esperanza de vida, de natalidad, etcétera, hay un gran malestar en los individuos, ¿no? Y si recordamos estos tres frentes de sufrimiento,
podríamos decir que el ser humano desarrolla una especie de resignación con respecto, o sea, intenta controlar algunos elementos, pero también se resigna a que no todo es controlable en la naturaleza. Hay algunos elementos que se pueden controlar, nos podemos proteger, pero no todo es controlable. Lo mismo ocurre con el cuerpo humano, ¿no? Nosotros podemos enfrentar las enfermedades, podemos retrasar, no sé, algunas enfermedades propias de la vejez, pero finalmente no podemos detener la vejez, la muerte, etcétera, ¿no? El cuerpo humano va a perecer. Entonces hay una resignación que no podemos controlarlo todo con respecto a estos dos frentes de sufrimiento, pero esta resignación no existe con respecto al sufrimiento de origen social. ¿Por qué? Porque son instituciones, son productos creados por nosotros mismos, por los seres humanos. Entonces, si son productos creados por nosotros mismos, no deberían solo representar protección y bienestar. ¿Por qué representan, por qué representa un frente de sufrimiento, ¿no? Las relaciones sociales? ¿Por qué? ¿Por qué debería representar sufrimiento si son instituciones creadas por el propio ser humano, ¿no? O sea, el ser humano no creó la naturaleza, no creó el cuerpo humano, entonces nos resignamos a que no podemos controlarlo totalmente, ¿no? Pero sí creó las instituciones, las normas, las reglas sociales, ¿no? Entonces, ¿por qué algo creado por el ser humano puede tener este efecto negativo de generar malestar? ¿Y dónde está la respuesta para Freud? La respuesta está en nuestra propia constitución psíquica, que puede ser que nuestra propia constitución psíquica, de nuestra mente, de nuestra psiquis, contenga también, asimismo, una naturaleza indomable. ¿Cómo se compone eh, esta naturaleza psíquica? O sea, nuestra naturaleza psíquica se compone de, eh, de pulsiones, de instintos, por una parte, y también de la cultura, ¿no? Por otra parte. Nosotros, como seres humanos, o sea, somos parte de este mundo animal, de este mundo instintivo, o sea, no dejamos de ser parte de ese mundo, nos diferenciamos de otros animales porque contamos con la cultura, pero también somos parte del mundo animal al contar con estas pulsiones, y, y lo que tenemos son pulsiones de vida y de muerte, que se pueden denominar como pulsiones de vida, que hacen referencia a lo que se denomina como eros, y las pulsiones de muerte a lo que se hace referencia como tánatos. Entonces, eros hace relación con las pulsiones de crear, de preservar, de amar, mientras que tánatos hace referencia a las pulsiones de disolver, de destruir, ¿no? Eh, ¿Y qué ocurre? Cuando se crea, se construye, cuando los seres humanos construyen la cultura, lo que ocurre es que los seres humanos restringen las posibilidades que tienen de satisfacer estas pulsiones de vida y de muerte. Restringen a Eros y a Tánatos. Porque nosotros podemos imaginar a individuos aislados que no se restringen, ¿no? Que no restringen sus pulsiones de vida y de muerte, pero en la vida en sociedad, en la vida dentro de una cultura, el ser humano, para convivir con otros, debe restringir estas pulsiones, ¿no? Entonces, la cultura sacrifica y limita estos instintos, ¿no? Y lo que provoca la cultura es una
sublimación de los instintos, una sublimación de las pulsiones. Entonces dice, ok, tú puedes satisfacer estas pulsiones de vida y muerte, pero de una forma culturalmente normada, culturalmente legitimada. Entonces es una especie de domesticación de los instintos. Estos instintos, pulsiones que el ser humano, eh, que el ser humano cuenta con ellas, que es parte también de su ser humano, de su humanidad, son domesticadas al ser parte en una sociedad, al ser parte en relaciones sociales, son domesticadas por la cultura, ¿no? Entonces, Eros, que es esta pulsión de crear, de preservar, se asocia con lo que es la pulsión sexual, y, y esta pulsión sexual, lo que mantiene Freud es que de todo este espectro gigante que es la pulsión sexual, un pequeño una pequeña parte de este espectro se focaliza a pocas personas, ¿no? De, este, de esta pulsión sexual que tiene el ser humano, lo sexual se delimita, se achica y se dirige a pocas personas. Eh, y, lo, y toda esa parte grande que quedaba se reprime y de cierta forma es coartada y se transforma en cariño. O sea, ya de esta pulsión sexual, primero se limita a pocas personas y de una forma también culturalmente normada, por ejemplo, en una relación heterosexual, fundamentalmente, y lo que quedaba de, de esta gran pulsión sexual, lo que no se limita a estas pocas personas, se transforma, ya de pulsión sexual se transforma a cariño. Por ejemplo, cariño entre padres e hijos, cariño entre hermanos, cariño entre amistades, ¿no? Entonces se vuelve un amor ya no con un fin sexual, sino que se vuelve un amor con un fin inhibido, ¿no? Se vuelve una pulsión domesticada. Entonces lo que mantiene Freud, y acá estoy citando, dice que el amor genital lleva a la formación de nuevas familias, el fin inhibido a las amistades. O sea, la pulsión sexual se limita a unos pocos, se generan familias, nacen personas, pero el fin inhibido, que ya es esta pulsión que se domestica, se vuelve amistad, ¿no? Lo que ocurre entonces es que la cultura, al crearse la cultura extrae de esta energía sexual, que era una pulsión amplia, extrae su energía, le quita energía, ¿no? Como de todo esto, le va quitando energía, la va reduciendo y le quita energía para construirse la cultura. Y esta cultura implica en gran medida relaciones de amistad, ¿no? Que son llevadas a cabo, que tienen a su base esta pulsión, pero esta pulsión como castrada, ¿no? Domesticada. Entonces la cultura se alimenta, primero limita, empequeñece esta pulsión y se alimenta de todo el espectro que queda, ¿no? Y genera un aspecto importante para desarrollarse la cultura, que son las relaciones civilizadas y de amistad entre las personas. Entonces la cultura pone en juego la máxima cantidad posible de libido con fin inhibido, ¿no? Y esto lo hace para reforzar los vínculos de comunidad mediante los lazos amistosos. O sea, acá tenemos cómo funciona primero este elemento de la pulsión erótica, cómo se vuelve pequeña su pulsión sexual y lo que queda es
como materia prima para la construcción cultural, ¿no? Ya es una pulsión domesticada. Y en el caso de Tánatos, que es esta pulsión de agresividad, de violencia, de destrucción que tiene el ser humano, eh, también se domestica, ¿no? También debe operar en un marco de sublimación. Freud nos dice, y estoy citando acá, que la verdad oculta tras de todo esto, que negaríamos de buen grado, es la que el hombre no es una criatura tierna, que solo osaría defenderse si se le atacara, sino por el contrario, un ser cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Acá Freud está hablando de estas otras pulsiones que tenemos, de las pulsiones de agresividad, ¿no? Del ser humano. Entonces plantea que el prójimo, el otro ser, la otra persona, no es solo un posible colaborador y además un objeto sexual, que son las pulsiones de Eros, alguien que me colabora o alguien donde puedo llevar a cabo un impulso sexual ya con los límites que establece la sociedad, no la cultura, sino que también el otro es un motivo de tentación para satisfacer en él la agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimiento, martirizarlo y matarlo. Es lo que dice Freud, textualmente. Entonces, la cultura pone barreras a esta agresividad, ¿no? También la domestica, despliega métodos destinados a que los individuos entablen vínculos amorosos coartados en su fin. Entonces, al domesticar el, la pulsión sexual y dirigirla a lo que son relaciones de amistad, de civilidad, también logra la cultura ponerle límite a esta agresividad, ¿no? Entonces, en este sentido es que Freud menciona que si la cultura impone tan pesado sacrificio, no solo a la sexualidad, sino que también a las tendencias agresivas, comprenderemos mejor por qué al hombre le resulta tan difícil alcanzar en ella su felicidad, ¿no? O sea, la cultura es un entorno que constantemente está domesticando, inhibiendo las pulsiones de los seres humanos, ¿no? O sea, Eros se domestica y en este marco también está domesticándose la agresividad. Como lo decíamos, o sea, en un primer caso de la pulsión sexual se limita, se extrae de ella gran parte de la cultura para establecer relaciones cívicas, de civilidad, de amistad, y que también controlan lo que es la pulsión de agresividad, ¿no? O sea, y también existen normas, reglas sociales para manejar lo que es la agresividad, ¿no? O sea, en este sentido, si alguien, por ejemplo, le hace algún daño a otra persona, esta otra persona debe inhibir este impulso de agresividad, ¿no? De hacerle un daño físico. Deben, no sé, las reglas, las normas nos dictan que se debe intentar solucionar el problema de una forma civilizada, conversando, y si no se resuelve de esta manera, hay otras instancias civilizadas para resolverlo, ¿no? Eh, tribunales, por ejemplo. Pero claro, es también una pulsión inhibida, ¿no? Eh, domesticada dentro de parámetros, de cánones, de reglas culturales, de reglas sociales. Ahora, un aspecto muy importante es que esta agresividad innata que tiene el ser humano de no andarse
matando en, en sociedad ante cualquier amenaza o ante cualquier problema, es una pulsión muy fuerte que tiene el ser humano, también como la pulsión eh, de Eros, hay una pulsión muy fuerte de Thanatos, ¿no? Eh, Se domestica desde la cultura, desde las normas, pero también se domestica de una forma que esta agresividad ya no se dirige a los otros, sino que esta agresividad que tiene el ser humano de forma innata se dirige hacia sí mismo. Y ahí es cuando surge lo que es el super yo. Entonces, el super yo es la cultura internalizada en la mente del ser humano. Y esta super yo es lo que constantemente controla al individuo y, y lo tortura, lo cual se transforma en una autotortura. Freud nos dice que la agresión es introyectada, internalizada, de vuelta en realidad al lugar de donde procede. Es dirigida contra el propio yo, incorporándose a una parte de este que en calidad de super yo se opone a la parte restante, y asumiendo la función de conciencia como conciencia moral, despliega frente al yo la misma dura agresividad que el yo de buen grado habría satisfecho en individuos extraños. Entonces, esta pulsión de agresividad, que es domesticada, es contenida, es inhibida, gran parte de esta agresividad ya no se manifiesta contra los otros, porque vivimos en cultura, vivimos en una sociedad donde no se puede estar peleando, matando, torturando a la gente, pero para volverla domesticada, para volverla civilizada, esta agresividad se dirige ahora al interior del individuo. Entonces, el mismo individuo que se tortura a sí mismo. ¿Por qué se tortura a sí mismo? Se tortura a sí mismo frente a estas pulsiones que tiene, ¿no? Que no son permitidas en la sociedad, a estos pensamientos que tiene, que la sociedad lo encuentra como perversión o como incorrectos, pero el super yo está supervisando constantemente, ¿no? Entonces, ante el más mínimo pensamiento o deseo que atenta contra los cánones, las normas culturales, el super yo lo tortura, ¿no? Y genera un sentimiento de culpabilidad constante y de castigo. Y así es que dice Freud, y acá estoy citando, por consiguiente la cultura domina la peligrosa inclinación agresiva del individuo, debilitando a éste, desarmándolo y haciéndolo vigilar por una instancia alojada en su interior, como una guarnición militar en la ciudad conquistada. Entonces es como la cultura logró conquistar la agresividad de los individuos, sobre todo internalizándose en la mente de los individuos, ¿no? De manera de que ya forma parte de su ser. La cultura es parte de nuestro ser. Está en nuestras mentes y nos está controlando constantemente. Es un autocontrol. Entonces, la autoridad que representa la cultura ahora es internalizada como una autoridad en el super yo, ¿no? Y claro, nadie se puede ocultar del super yo, está dentro del super yo, conoce nuestros deseos, nuestros pensamientos, y por tanto ni siquiera los pensamientos se ocultan de esta autoridad del super yo, como si podrían ocultarse de una autoridad externa, ¿no? Se le pueden ocultar en, no sé, pensamientos, deseos a la familia, al padre, a la madre, a las otras autoridades, no sé, a los profesores, a los directores de escuelas, por ejemplo. Se les puede ocultar a la policía, pero no se le puede ocultar al super yo. Entonces el super yo es una instancia, es la cultura internalizada que lo sabe todo, ¿no?
Por tanto, el super yo tortura mediante, no solamente mediante acciones que se cometen, que luego el ser humano se arrepiente de esas acciones, ¿no? Sino también por los pensamientos y las intenciones de. O sea, el super yo constantemente está vigilando y está castigando al ser humano. Entonces, de ahí se genera un sentido de castigo, de angustia. El super yo constantemente está al acecho de oportunidades para castigar. Castiga por aquellos deseos o intenciones prohibidas. Entonces, esto se desarrolla de tal manera que cada parte de agresión a cuyo cumplimiento renunciamos, o sea, cumplimiento externo, toda esta agresión que nosotros renunciamos a cometerla contra los otros, es incorporada al super yo, ¿no? Va aumentando la agresividad del super yo contra uno mismo. Entonces, toda esta pulsión de agresividad que uno se inhibe va fortaleciendo al super yo y esta agresividad es liberada contra el propio yo, ¿no? Bueno, y acá ya podemos hacer una diferencia fundamental que hace Freud de la psique humana, donde la divide entre el ello, el super yo y el yo, ¿no? Entonces, el ello es el conjunto de todas estas pulsiones, ¿no? De Eros y Tánatos. Y lo que busca es una satisfacción inmediata, un placer inmediato. Tengo la pulsión de Eros, la busco satisfacer inmediato. El ello, ¿no? El ello la busca satisfacer de inmediato, o de Tánatos la busca satisfacer de inmediato. Está el super yo, que es la cultura, es esta autoridad que, que dice, que plantea normas, plantea reglas, cánones de comportamiento, que representa la moral, que representa la prohibición. Y después está el yo, que es el que realmente negocia entre ambos, ¿no? Negocia entre ambos y la realidad. Entonces, hay pulsiones instintivas del ello, por una parte, por la otra está el super yo, que es la autoridad, la prohibición, y el ello está en medio y es el que negocia entre esto y finalmente, a partir de esta negociación se ejecuta una acción, ¿no? Que viene dada por la negociación que establece el yo. Entonces podríamos decir que el ello es el quiero, el super yo es el debería, no deberías, y el yo es el puedo. Pues bien, de forma muy general, estos son algunos planteamientos sustantivos de Freud que ustedes van a revisar en el texto que ya revisaron. ¿Y qué podemos decir? Podemos decir que lo que está haciendo Freud es un análisis cualitativo, interpretativo, que se puede leer como un ejemplo temprano de análisis cualitativo y observa distintos fenómenos culturales. Ustedes van a ver que, bueno, a partir de estos elementos que les acabo de exponer, él interpreta el funcionamiento de la religión, del derecho, de la guerra, y construye categorías interpretativas de la conducta humana como malestar, represión, superyo. Propone un marco teórico que conecta lo individual con lo social, con lo cultural. Entonces, siempre hay que considerar que la metodología cualitativa no es una metodología que describa, sino que es una metodología que interpreta a partir de marcos teóricos, ¿no? De teoría. Interpreta significado dentro de marcos teóricos eh, concretos, ¿no? Entonces,
si nosotros estuviéramos haciendo una investigación, un análisis cualitativo a partir de este marco teórico interpretativo de Freud, nos podríamos preguntar, por ejemplo, cómo experimentan las personas el malestar frente a normas sociales actuales. Esta podría ser una pregunta de investigación, ¿no? ¿Cómo las personas experimentan este malestar producto de normas sociales actuales? Podríamos utilizar técnicas cualitativas como entrevistas en profundidad. O sea, hablaríamos con las personas eh, bastante rato, no sé, 2 horas, 3 horas, y lo ideal que sea más de una vez con las mismas personas. Haríamos grupos de discusión, que son entrevistas grupales. Haríamos también, por ejemplo, análisis de contenido, de los textos de las personas. No sé, por ejemplo, de los que escriben, de los mensajes que se envían. ¿Y qué categorías analíticas tendríamos en nuestra interpretación cualitativa? Bueno, tendríamos categorías analíticas como cuál es la función de los instintos, ¿no? ¿Cómo están presentes eros y tánatos? ¿Cómo está presente lo que es la represión que los individuos realizan sobre sus pulsiones? ¿Cómo se juega el elemento de la culpa, las normas, pero también la resistencia a estas normas, ¿no? O sea, son una serie de categorías analíticas que nos entrega el marco analítico de Freud, y lo que nos dirige esta teoría es a buscar comprender significados y tensiones, ¿no? O sea, cuáles son las tensiones principalmente entre cuando nosotros hablamos con los seres humanos, cuando hacemos entrevistas, cuando hacemos grupos de discusión, cuando hacemos análisis de sus textos, estaremos buscando estos conflictos y los significados que surgen, ¿no? En estas tensiones entre el ello, el yo y el superyo. Por tanto, les digo, la investigación cualitativa no es que cualquier persona vaya y le pregunte sobre el sentido y los significados a otras personas. No, la investigación cualitativa, desde el marco científico, nosotros buscamos interpretar sentido y significado desde marcos analíticos. Este es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo eh, básico que después, bueno, se puede ir complejizando, vamos a ver cómo se complejiza, pero un ejemplo básico de una teoría de interpretación de la conducta humana y que sirve de marco para otras teorías más complejas para poder interpretar la realidad de las personas, ¿no? Entonces, pónganse ustedes la tarea, piensen, a partir del texto que lean, de este video también, piensen, por ejemplo, sobre su vida cotidiana. Piensen en la vida que ustedes tienen en las redes sociales, por ejemplo, en la universidad, en la familia. Y en estas esferas, piensen en las situaciones donde perciben tensión entre su deseo individual y su norma social. Piensen, reflexionen sobre estos elementos y traten de reflexionar sobre estos elementos desde esta perspectiva freudiana. Eh, bueno, espero vernos la próxima semana. Eh, espero que podamos tener ya clases de forma presencial. Si no es posible, pues vamos a seguir en esta modalidad. También espero que estén muy bien, y si los afectó de forma importante la emergencia climática, que se hayan estado recuperando en estos días. Cualquier cosa también que los pueda ayudar, no duden en contactarse conmigo. Así que eso, cuídense, saludos, nos vemos pronto, ya sea de forma virtual o presencial.